Llega un momento en la vida, silencioso, casi invisible, cuando algo dentro de ti empieza a cambiar. No de forma ruidosa, no de forma dramática, sino poco a poco, profundo, en silencio. Empiezas a ver las cosas diferente. Las mismas conversaciones que antes te hacían reír, ahora se sienten vacías. Las mismas personas con las que pasabas horas, ahora se sienten lejanas, incluso cuando están cerca. Y ni siquiera sabes cuándo empezó. Solo sabes que ya no es igual. Ya no disfrutas el ruido. Ya no disfrutas el caos. Ya no disfrutas perder el tiempo. Empiezas a buscar algo más profundo. Paz. Claridad. Significado. Y ahí es donde todo cambia. Porque crecer no siempre se ve como progreso por fuera. A veces se ve como distancia. Se ve como silencio. Se ve como estar solo. Y la gente lo nota. Dicen, has cambiado. Pero lo que realmente quieren decir es, ya no eres la persona con la que nos sentíamos cómodos. Y esa es la verdad. Porque cuando creces, no solo cambias hábitos, superas entornos, superas conversaciones, superas personas. Y eso duele. Duele más que fallar. Duele más que el rechazo. Porque esta vez, no pierdes desconocidos. Pierdes lo familiar. Pierdes historia. Pierdes lo que sentías como hogar. Y por un momento, dudas. ¿Estoy mal? ¿Me estoy volviendo frío? ¿Estoy alejando a todos? Pero en el fondo, sabes la respuesta. No estás alejando a nadie. Solo estás dejando de forzar conexiones que ya no encajan. Y eso requiere valor. Porque la mayoría prefiere estar rodeada de las personas equivocadas antes que estar sola con la mentalidad correcta. Eligen comodidad en lugar de crecimiento. Eligen ruido en lugar de paz. Eligen aprobación en lugar de verdad. Pero tú elegiste algo diferente. Elegiste enfrentarte a ti mismo. Y eso no es fácil. Porque cuando estás solo, no hay distracciones. Nadie a quien culpar. Nadie a quien impresionar. Nadie detrás de quien esconderse. Solo tú. Y tus pensamientos. Y ahí empieza la verdadera batalla. Empiezas a ver tus debilidades. Tus miedos. Tus inseguridades. Cosas que ignorabas. Ahora están frente a ti. Y ya no puedes huir. Así que te quedas. Lo enfrentas. Lo entiendes. Y poco a poco te reconstruyes. Más fuerte. Más claro. Más enfocado. No más ruidoso. Sino más profundo. Y algo poderoso pasa en ese proceso. Dejas de necesitar personas para sentirte completo. No porque no te importen, sino porque finalmente te entiendes. Dejas de buscar atención. Dejas de buscar validación. Dejas de explicarte a todos. Porque entiendes que no todos están destinados a comprenderte. Y está bien. Porque tu camino nunca fue para todos. Era para ti. Y cuando aceptas eso, te vuelves fuerte de otra manera. No agresivo. No arrogante. Sino estable. Calmado. Enfocado. Inquebrantable. Ya no reaccionas a todo. Ya no discutes por atención. Ya no intentas encajar.
porque ya no lo necesitas. Ya viste lo que pasa cuando pierdes tu esencia por pertenecer. Y no vas a volver ahí. Así que sí, tu círculo se hace más pequeño, tu teléfono más silencioso, tu mundo más tranquilo, pero tu mente más clara que nunca, tu visión más fuerte, tu disciplina, tu mejor compañía. Mientras otros se distraen, tú construyes. Mientras otros se quejan, tú mejoras. Mientras otros esperan, tú avanzas. En silencio, con constancia, sin parar. Y la gente no lo entiende. Dirán que eres distante, que eres diferente, que eres demasiado serio. Pero no ven todo. No ven las noches de disciplina. No ven las batallas internas. No ven los sacrificios. Solo ven la distancia. Pero la distancia a veces es el precio de convertirte en quien debes ser. Porque no todos están destinados a caminar contigo hasta el final. Algunos son capítulos. Algunos son lecciones. Algunos son recuerdos. Y dejarlos ir no te hace frío. Te hace honesto. Honesto con tu tiempo. Honesto con tu energía. Honesto con tu futuro. Y esa honestidad cambia todo. Porque ahora no vives para impresionar. Vives con propósito. No reaccionas a la vida. La creas. Y ahí empieza el verdadero poder. No cuando tienes gente. No cuando tienes atención. Sino cuando tienes control de ti mismo. Y si este mensaje llegó a ti, sabes que estás cambiando. Así que no vuelvas atrás. Sigue adelante. Mantente disciplinado. Mantente enfocado. Y conviértete en quien estás destinado a ser. Suscríbete. Porque esto apenas comienza. Únete el camino motivado.